Hola amigos de los sistemas de información geográfica, bienvenidos a otro geofascículo donde vamos a aprender a realizar cálculos geométricos sobre nuestra cartografía vectorial. Esta herramienta, que a simple vista es bastante básica, muchas veces suele ser la que nos falla cuando tratamos de calcular información como la superficie, las coordenadas o las longitudes de nuestra cartografía. Así que vamos a ver poco a poco cómo realizar nuestros cálculos geométricos y cuáles son las opciones que nos permite realizar ArcMap en función de la naturaleza de cada capa cartográfica. Nosotros tenemos aquí una capa de puntos, una capa de líneas y una capa de polígonos. En función de esta naturaleza podremos realizar diferentes tipos de cálculos. Así, por ejemplo, en las capas que están basadas en puntos podremos obtener información de coordenadas X e Y, o en capas de polígonos podremos obtener longitudes de perímetros, superficies o centroides mediante coordenadas también X e Y. Así que cada una de estas capas permite realizar un cálculo específico. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que la cartografía tiene que estar proyectada. Si no tiene su correspondiente sistema de referencia y no están perfectamente proyectadas, no podemos realizar ningún cálculo geométrico. Vamos a empezar con nuestra capa de puntos, de la cual se deduce que lo único que podemos hacer es calcular las coordenadas X e Y. Para realizar este cálculo debemos de irnos a su tabla de atributos y crear dos campos nuevos donde vayamos a calcular la coordenada X y la coordenada Y. Acordaros que tenemos que introducir una naturaleza de tipo numérico y con un número de caracteres lo suficientemente amplio como para introducir toda la longitud de dígitos que tienen nuestras coordenadas. Y si queremos realizar este cálculo geométrico, pinchamos con el botón derecho del ratón sobre la cabecera del campo y nos vamos a la opción de cálculo de geometría. Cuando pinchamos en esta opción, se nos va a mostrar una nueva ventana desde la cual podemos empezar a gestionar estos cálculos. En primer lugar, podremos seleccionar la opción de cálculo de coordenada X o coordenada Y. Yo opto por la coordenada X, que es la que quiero calcular, y puedo asignarle un sistema de referencia, ya sea el sistema de referencia que tiene nuestra capa o nuestra vista. Seleccionamos las unidades de medida, que tendremos diferentes tipos de unidades. Yo voy a seleccionar la opción de metros y una vez que aceptamos nos realizará nuestro cálculo geométrico de coordenadas X. Y aquí están. Podremos realizar lo mismo para el cálculo de coordenadas Y. Pinchamos con el botón derecho sobre la cabecera del campo Y y activamos la opción de cálculo de geometría. Ahora deberemos de seleccionar la opción del cálculo de coordenada Y. Seguimos teniendo nuestros sistemas de referencia y como unidades seleccionamos metros. Y ya disponemos de las coordenadas X e Y de nuestra capa de puntos. Vamos a complicar un poquito más los análisis y nos vamos a ir a una capa de líneas. Con una capa de líneas podremos realizar también estos cálculos de coordenadas, pero desde tres puntos de vista: un cálculo de coordenada X e Y para el punto medio de nuestras líneas y otro para el punto inicial o el punto final. Deberemos realizar el mismo procedimiento. Nos vamos a la capa, pinchamos con el botón derecho y abrimos su tabla de atributos, donde creamos un nuevo campo, pinchamos con el botón derecho y seleccionamos la opción de cálculo de geometría para activar la herramienta. Aquí podemos ver que nos permite calcular la longitud o las coordenadas del punto inicial de nuestra línea, el punto final y el punto medio. Yo voy a seleccionar un cálculo de longitud con mi sistema de referencia y lo voy a calcular mediante kilómetros. Acepto y visualizo la longitud de cada uno de estos tramos medido en kilómetros. Por último, nos vamos a la naturaleza de tipo polígono, que es la que nos va a permitir una mayor flexibilidad a la hora de realizar cálculos. Cuando nos vamos a la tabla de atributos podremos crear un campo nuevo, que en este caso va a ser superficie. Y pinchando con el botón derecho sobre la cabecera del campo,
activamos las opciones de cálculo de geometría y veremos que además de calcularnos el área, nos permite calcular la longitud del perímetro de ese polígono y las coordenadas centrales del polígono. Seleccionando la opción de superficie y realizando un cálculo, por ejemplo en hectáreas, podremos ver los resultados de las superficies de cada uno de estos polígonos. No es difícil, ¿no? Bueno, pues acordaros que siempre que queráis realizar un cálculo geométrico es importante que nuestras capas estén correctamente proyectadas y sobre todo que no le busquéis tres pies al gato. Las capas de puntos son muy simples y no nos permiten más opciones que los cálculos de coordenada X e Y. Nunca podremos calcular superficies y lo mismo ocurre con la capa de líneas. Podremos calcular longitudes pero no superficies. Serán únicamente las capas de polígonos las que nos va a permitir jugar tanto con coordenadas como con longitudes y superficies. Nos vemos en el próximo geofascículo.